Ah, Vamos a continuar con el estudio de, que estamos llevando en esta semana. Ah, Estamos viendo la historia, ¿verdad?, de los personajes de la Biblia que nos ayudan también, deben ayudar a tener esa buena comunión y esa relación con Dios. Eh, Esperemos que nosotros aprendamos las lecciones de la vida de manera más voluntaria, ¿verdad? Y no llegar a una situación difícil para entender el amor y la gracia de Dios sobre nosotros. Eh, en esta mañana vamos a estudiar allá en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, 1, 2 y 3. Y dice así lo que se escribió allí. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha dijo a su señora o a la persona o sí, a su ama, ¿verdad? Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. Eh, y la Biblia dice que Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era hombre valeroso en extremo, un hombre muy valiente. Llegar a esa posición en un ejército, pienso que denotaba su valor, su valentía, ¿verdad? Posiblemente no cualquiera llegaba a ser general de un ejército, principalmente de un ejército poderoso como lo que tenía Siria. El problema de él es que estaba leproso. Los peros en la vida del ser humano siempre existen, ¿no? Eh, y ese pero es lo que a veces eh, detiene o frustra o um, aniquila el pensamiento de éxito, de progreso, de superación. Pero en este caso, a pesar de eso, Naamán tenía una buena característica, que era un hombre valeroso, un hombre que a pesar de su situación no impidió llegar a ser general del ejército del rey de Siria. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, las historias de Israel, las historias del pueblo, todas sus luchas, eh, por qué fueron sometidos, por qué fueron dejados. Eh, bueno, nosotros estudiamos en la Biblia los libros de los jueces. Siempre Dios levantaba a alguien para liberar a su pueblo, pero mayormente o con el tiempo transcurría, el pueblo volvía otra vez a su situación eh, de olvidar a Dios y bueno, el enemigo siempre tomaba posesión de sus vidas, de sus tierras, de sus hijos, pero eh, Dios siempre estaba con ese pueblo, ¿verdad? Como Dios siempre está estuvo con el pueblo de Israel, como también está con nosotros. Ah, Tenemos que cumplir nuestra parte. Dios hizo un pacto con Israel, o ambos hicieron un pacto, cuando Dios le dice al pueblo, mira, si tú guardas mis mandamientos, si tú me obedeces, si tú te va a ir bien, te va a ir bien. No va a haber enfermedades, no va a haber guerras, tú vas a ser cabeza. Bueno, entonces Dios siempre hace ese pacto con el pueblo y el pueblo dice, bueno, Señor, todo lo que tú mandes, eso haremos. Pero sabemos bien que Dios cumplió su parte, pero el pueblo no cumplió la parte que él había prometido, que ellos habían prometido cumplir. Así que por los tiempos de Naamán, el rey de Siria se llamaba Ben-Hadad, lo tenemos en la Biblia. Este había hecho guerra contra Israel y por supuesto había vencido, ¿verdad? Y desde ese entonces
la Biblia dice que a tropas sirias hacían incursiones en el pueblo de Israel, ¿verdad? En las fronteras de Israel entraban y secuestraban y bueno, hacían cosas que entristecían mucho al pueblo de Israel. Y en una de esas incursiones, en una de esas, en esas ah, entradas que hicieron al pueblo de Israel en las fronteras, se llevaron a una niña, se llevaron a una niña. Y esta niña, pues como vemos en la Biblia, le tocó servir en la casa de Naamán. Le tocó eh, y ayudar a la esposa de Naamán en los quehaceres del hogar. Fue llevada a la casa de la esposa de Naamán, ¿verdad? Así que mis hermanos, esta niña, aunque ahora ya esclava, pero eh, fue testigo de Dios en ese hogar, ¿verdad? Era esclava, estaba lejos de su hogar, lejos de sus padres. Ah, no sabemos, bueno, no, yo no he encontrado la edad, posiblemente esté escrito. Eh, la edad de la niña, no sabemos tampoco el nombre, quizás tenga, no sé, 12, 15, 13, 14, 15 años. Eh, Ahora esa niña estaba esclava en un hogar ajeno, lejos del hogar, lejos del cuidado de sus padres. Pero mis hermanos, en esas circunstancias de la vida que esta niña estaba presentando en este momento, estaba sufriendo en este momento, no dejó de testificar de Dios, no dejó de testificar del Dios de Israel. Ella sabía eh, que el pueblo de Israel posiblemente estaba mal en su relación con Dios, por eso estaban sufriendo las cosas. Em, y yo creo que, como decíamos en las presentaciones pasadas, que cuando Elías le dice a Dios, Señor, solamente yo he quedado. Todos los profetas han sido muertos. No hay nadie que te sirva. Y la respuesta de Dios fue no. Hay 7,000 que no han doblado rodillas delante de Baal. Y decíamos que una de las familias de la cual mencionaba, eh, os- de una de las familias que estaban dentro de los 7,000 era la familia de Eliseo. Pero también aquí vemos a una familia que adoraba a Dios, que rendía culto a Dios. Y creo yo que otra de las familias que estaban dentro de los 7,000 eran esta niña y sus padres, el hogar de esta niña, que siempre estaban, los padres, el trabajo que estaban realizando para esta niña era muy importante. La educación de ella fue muy importante en el hogar. Así que mientras ella estaba ahí trabajando en la casa de la esposa de Naamán, ¿verdad? Ella veía a su amo, ella veía a Naamán. Eh, no sabemos lo difícil que era la vida de Naamán, pero la podemos, a ciencia cierta, pero la podemos imaginar. Ella sintió lástima y compasión por Naamán. No sabemos, bueno, no hemos vivido con una persona leprosa, pero ha de ser una enfermedad terrible, ha de ser una enfermedad muy cruel, muy dolorosa, quizás muy molestosa, ¿verdad? Tal vez Naamán llegaba a su casa y tenía una vida completamente triste, una vida completamente preocupante, una vida eh, de dolor, de su constante sufrimiento. Y ella sintió compasión y lástima por su amo, en este caso Naamán. Y mientras estaba ella ahí, ella recordó los milagros de curación realizados por medio del profeta Eliseo. Ah, entonces le dijo a la señora, ¿verdad? Y el texto bíblico dice, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vean la confianza de esta niña. No dice,
posiblemente lo sanaría. ¿Por qué no va? ¿Por qué no intenta? ¿Por qué el profeta, por qué su esposo no va? Intenta ver si sana. No estaría mal que tu esposo intentara ver al profeta Eliseo y le preguntara si podría sanarlo. Mira la confianza de esta niña. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Está haciendo una afirmación, está dando casi ya el resultado del milagro. No está dudando, es una niña llena de mucha fe. Eh, Sabía ella que Eliseo era un profeta de Dios. Ella sabía realmente que Eliseo tenía una buena conexión con Dios. Y ella creía que Naamán podía ser sanado, podría ser curado por el poder que reinaba o que gobernaba eh, los pensamientos de Eliseo. Y ella afirma, hermanos, él va a sanar si él va a Samaria y consulta con el profeta Eliseo. Aquí podemos ver la historia de la niña. Eh, el profeta, si la Biblia, si esta historia se escribió, si Segunda de Reyes se escribe en forma cronológica, pues eh, antes de este suceso hay muchos milagros. Por ejemplo, perdón, cuando Eliseo regresa después de que Elías ha sido tomado al cielo, el primer la primer grande hazaña fue lo que Elías hizo, ¿verdad? Abrir el Jordán. Y Eliseo de regreso toma la capa de Elías, golpea el agua y el Jordán también se abre y él pasa en seco. ¿Cuál otro milagro antes de Naamán se realizó? Bueno, dice que los hombres de la ciudad vinieron a Eliseo y le dijeron, mira, la ciudad está en buen lugar. Todo aquí está hermoso. Pero hay un problema, Eliseo. Las aguas de la ciudad, de los manantiales que rodean la ciudad, son aguas amargas. Entonces Eliseo le dijo, bueno, toma una vasija, ponle sal y derrámala sobre las aguas y yo sanaré las aguas. Y, y el milagro se realizó. Las aguas de la ciudad ahora estaban curadas y estaban limpias y listas para beber. ¿Cuál otra, qué otro milagro se realizó antes de esto? Si está escrito en forma cronológica. Eliseo predice la victoria de Israel sobre Moab. Y ahí está en Segunda de Reyes, creo que el capítulo 3 o 4, ¿verdad? Si usted lo puede leer, es una historia muy bonita. Lea usted el encabezado que dice victoria de Israel sobre Moab y vean cómo se realizó ese milagro o cómo se realizó esa conquista. Es una historia muy bonita, a usted le va a gustar. Así que vaya a esos libros, a ese capítulo de Segunda de Reyes, ¿verdad? Si quiere leer del capítulo 1 en adelante, ahí están las historias y los milagros que Eliseo realizó antes de quizás este milagro que la niña está pidiendo realizar. ¿Qué otro milagro se realizó? Bueno, el aceite de la viuda, ¿no? Cuando le dice la viuda, mira, mi esposo ha muerto, tengo deudas, el acreedor ha venido para levantar a mis hijos, no tengo cómo pagar. Eliseo le dice, bueno, búscate muchas vasijas y todas las que puedas conseguir, ve con tu vecina, presta las cosas y trae las vasijas y entonces empieza el milagro del aceite. ¿Qué otro milagro antes de esto? Bueno, también tenemos el milagro de la tsunamita. Una persona muy importante que le da hospedaje a Eliseo y Eliseo le dice, mira, tú has sido muy buena con nosotros ah, y sucede el milagro de que era una persona que no podía tener hijos y le dice, mira, dentro de un año tú vas a tener un bebé. El milagro sucede, dentro de un año la tsunamita tiene un bebé. Pero ¿qué pasa con ese bebé? Muere, ¿verdad? Y también ahí viene el otro gran milagro de la resurrección.
Eliseo pudo resucitar al niño, entregárselo a su madre y eh, la vida continuó en ese hogar. El otro milagro que se realizó antes, podemos mencionar, o el otro milagro en la vida de Eliseo fue también cuando le ayuda a los profetas, ¿verdad? Que juntan alimento y cuando ve a alguien que lo que está en la olla dice lo que está aquí es muerte, esta comida nos va a matar, ¿verdad? Y también Eliseo hace el milagro y cura la alimentación contaminada y lo hace apto para comer. Mis hermanos, Eliseo está ya trabajando lejos, pero allá en una casita, en un hogar, hay una niña que está recibiendo esa información. Hay una niña que está a través de sus padres, le están contando los milagros que Dios está haciendo a través de Eliseo en la tierra de Israel. Qué bonito, mis hermanos, es ser una influencia positiva para los niños, para los muchachos, para los jóvenes. Qué bonito es llevar una vida en buena relación, en buena comunión con Dios. Y que los muchachos, a través de tu vida, a través de mi vida, conozcan a Dios. No necesitamos eh, que los muchachos de allá afuera, los muchachos de nuestra iglesia, los jóvenes de nuestra iglesia, los adolescentes de nuestra iglesia, vean en nuestra vida esa comunión con Dios y se contagien y aprendan y los padres, ¿verdad? Les ayuden a enseñarles las cosas que Dios puede hacer en la vida de las personas. Eliseo sin darse cuenta, sin saber que allá en lejos había una casita, había un hogar, había una familia que estaba realizando un trabajo grande en la educación de su niña, en el conocimiento de Dios. Y aquí la niña está segura y le dice, si él ruega al profeta, mi amo sanará. Yo sé que sanará, porque yo conozco al profeta eh, Eliseo. Mis padres me han contado de la historia, de lo que él hace, de los milagros que él está haciendo, y mis padres me han dicho que el poder de Dios está con él. Esta conducta, mis hermanos, eh, de esta niña, esta fe, esta decisión, esta valentía de hablar allá frente a estas personas, no es más que nada, mis hermanos, el poder que tiene la educación que se recibe en el hogar en los primeros años de la vida del adolescente, de la vida del niño. Esto nos da a nosotros a entender que la educación temprana, que la educación en la niñez de los hijos le ayudarán en su vida futura, en su vida diaria. Podemos estarle dando a nosotros, a nuestros hijos, la mejor carrera. Podemos estar orgullosos de decir, mi hijo alcanzó su meta, eh, de, de, de alcanzar su profesión. Pero si no le enseñamos a nuestros hijos a temer a Dios, no servirá de mucho. Nuestro deber es enseñarle a nuestros hijos a temer a Dios. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Y en esta historia vemos la importancia de la educación en la edad temprana. Cuando nosotros ayudamos a nuestros hijos a temer a Dios desde su temprana edad, nosotros estamos echando los fundamentos que definirán sus hábitos y su carácter. Eh, la recomendación es esa de parte de Dios, ¿verdad? Instruye al niño en su camino. Y en su crecimiento y su desarrollo y en su vejez, nunca se apartará de ese conocimiento. No es que a veces tomamos como pretexto ese texto, ¿no? Y decimos, bueno, la Biblia dice instruye en su carrera y cuando fuere viejo no se va a apartar de ella. Y decimos, bueno, yo cumplí y se fue de la iglesia y la promesa está que no se va a apartar, la verdad. Está bien, pero el texto no dice eso.
El texto dice, instrúyelo y nunca en la vida de este muchacho, de este niño, se apartará de Dios. El conocimiento que fue inculcado en esta niña lo llevó lejos del hogar, ¿verdad? Por las circunstancias fue sacada de su hogar, pero allá lejos de su hogar, ella siguió firme en los principios de Dios. Ella siguió confiando en Dios. Ella siguió creyendo en Dios. Ella fue un ejemplo a esa familia de que había un Dios en Israel. Y eso es lo que nuestros hijos deben saber, que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, que nosotros tenemos un Dios que está con nosotros siempre. Voy a leer un pensamiento aquí que dice, felices son los padres cuya vida constituye un reflejo tan fiel de lo divino, que las promesas y las órdenes de Dios despierten en el niño gratitud y reverencia. Los padres cuya ternura, justicia y longanimidad interpretan para el niño el amor, la justicia y la longanimidad de Dios. Los padres que al enseñar al niño a amarlos, confiar en ellos y obedecerles, le están enseñando a amar a su Padre Celestial, a confiar en su Padre Celestial y a obedecer a su Padre Celestial. Los padres que imparten al niño un don tal, le dotan de un tesoro más precioso que las riquezas de todos los siglos. Un tesoro tan perdurable como la misma eternidad. Así que tenemos un gran privilegio, una gran responsabilidad con los padres, ¿verdad? Que quizás estén conectados y tienen niños pequeños. Eh, es un grande privilegio educarlos y que ellos sean hombres y mujeres de bien aquí en la tierra. Y nosotros tomamos el ejemplo de estos padres hebreos. Mientras estos padres hebreos le enseñaban a su niña acerca de Dios, eh, ellos no sabían cuál iba a ser el destino de la niña. Ellos no dijeron, bueno, cuando la niña tenía tal vez 1 año, 2 años, ese matrimonio dijo, bueno, vamos a educar a nuestra hija porque dentro de 15 años va a venir el ejército asirio, se la va a llevar a cautiva y queremos que donde vaya ella, donde esté ella, pueda seguir enseñando y dando a conocer a nuestro Dios. No, no pensaron eso, no sabían el futuro de la niña. Pero mis hermanos, ellos no sabían cuál iba a ser el destino de la niña, pero los padres de aquella niña no dejaron de enseñar las cosas acerca de Dios, ¿verdad? Y en la casa de Naamán, esa niña testificó del poder de Dios, a quien en su niñez había aprendido a amar, había aprendido a reverenciar, había aprendido a obedecer, había aprendido a honrar. Así que Naamán supo de esas palabras. La esposa se le acerca y le dice, ¿sabes qué, Naamán? La niña que tú trajiste a nuestra casa como cautiva me dijo estas cosas. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no vas y ves al profeta, este hombre que esta niña ha mencionado? ¿Verdad? Y nosotros sabemos bien la historia. Después que Naamán obtiene el permiso para salir, él va en busca de Eliseo y nosotros, mis hermanos, sabemos que Naamán fue curado. Por la fe de una niña, Naamán fue curado. La certeza de esa niña ayudó a tomar esa decisión. No puso duda en la mente de la esposa de Naamán. No puso palabras de dudas, puso palabras de firmeza. Sí, Naamán, mi siervo, mi amo Naamán, va a ver al profeta Eliseo, él va a sanar. Estoy 100% segura que él va a sanar. Una fe grande, una fe que no duda, una fe que sabe que está fundamentado en el poder divino. Una fe que no duda ante las circunstancias. Mis hermanos, la educación de nuestros hijos es muy importante.
La educación de nuestros hijos a su temprana edad es sumamente importante. Así que esta historia nos ayude a nosotros como padres a educar a nuestros hijos de tal manera que cuando salgan de casa sigan siendo un ejemplo y sigan poniendo el nombre de Dios en alto, sigan reverenciando el nombre de Dios, sigan respetando el nombre de Dios, sigan honrando el nombre de Dios, sigan siendo leales al nombre de Dios. Y la vida de Eliseo fue una vida de ejemplo para esta niña. Un hombre que desde su juventud también decidió servir al Señor, decidió llevar adelante ese ministerio. Tenía en su corazón el deseo grande de servir a Dios. Y Dios lo coronó de victoria, le dio la doble porción que él había pedido. Y esa influencia, esa vida de honor hacia Dios influyó en la vida de esta pequeña, que más adelante fue un gran testimonio en la casa del general Naamán. Así que mis hermanos, debemos mostrar preocupación por nuestros semejantes. Pero es la única forma de que yo esté interesado en la sanación de otras personas, ya sea física o espiritual, es que yo tenga una buena relación con Dios. Dios es la clave del éxito. Mi relación con Dios es la forma como yo puedo alcanzar el verdadero éxito en esta vida. Estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo. Las señales lo indican y por lo tanto usted y yo tenemos que preocuparnos y ocuparnos de nuestra salvación. Que el Señor les bendiga. Creo que dijo la hermana Dania que va a poner primero el canto y después la oración. Así que vamos a escuchar el canto en este momento. Jehová es mi guardador, Jehová es mi guardador. Alzaré mis ojos a los montes, buscaré mi socorro en mi Dios Jehová. Creador de cielos y tierra, con su brazo fuerte Él me sostendrá. Desde el cielo verán con sus hijos
guardador, el supremo, tu pueblo viva voz, proclama Señor. Jehová es mi guardador, exalta con fervor su grandeza, con cánticos de alabanza mi ofrenda te doy. Jehová es mi guardador, agradecido estoy. Jehová es mi Oremos, hermanos. Padre bueno, Padre santo, Padre bondadoso, gracias damos, Señor, en este momento por la vida, por su palabra. Gracias, Señor, por darnos grandes promesas, porque tú estás dispuesto a derramar sobre nosotros tu gracia, tu Santo Espíritu, el poder transformador que nos llevará, Señor, a la tierra de Canaán. Dios del cielo, permite que podamos ser un ejemplo de vida en este mundo, permitan que podamos ser una luz en la vida de otras personas, como lo fue Eliseo en la vida de esta niña. Permita, Señor, que como padres también podamos asumir nuestra responsabilidad y nuestras obligaciones para con nuestros hijos, pero sobre todo, Señor, delante de ti. Que tu gracia, Señor, nos acompañe siempre, que tu presencia sea nuestro primer objetivo en la vida, que tu Santo Espíritu, Señor, sea la prioridad para nuestro desarrollo espiritual, que tú puedas bendecir grandemente a mis hermanos que están aquí reunidos, Señor. Han presentado esas necesidades, esas preocupaciones, han presentado delante de ti, Señor, sus congojas, sus aflicciones, han presentado delante de ti, Señor, sus dolores, eh, sus anhelos también. Señor, ten misericordia de nosotros. Que estas circunstancias de la vida no desanimen nuestra fe, sino que estas circunstancias de la vida nos ayuden a buscar tu presencia, nos ayuden a buscar tu compañía, eh, nos ayuden, Señor, a tener esa conexión contigo. Ayúdanos a no esperar circunstancias difíciles para buscarte, sino que hoy es el momento de buscarte. Hoy es el momento de tener esa conexión contigo, que vivimos en libertad, en tranquilidad. Hoy es el momento, Señor. Hoy es el día. Este día es el momento para comenzar, si no la tenemos, a formar esa conexión fuerte contigo. Ayúdanos a entender que el tiempo del fin está cerca. Ayúdanos a entender que la segunda venida de Jesús se aproxima. Ayúdanos a entender, Señor, que la vida en esta tierra es pasajera, es efímera, es un momento. Pero, Señor, que podamos fijar nuestros ojos en las cosas eternas, en las cosas celestiales, en las cosas que no serán destruidas, en las cosas, Señor, que solamente en donde solamente podremos vivir por toda la eternidad. Que esa sea nuestra prioridad, que esa sea nuestro mayor anhelo y nuestro mayor gozo, el de poder encontrarnos con Jesús cuando venga en las nubes de los cielos. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida espiritual, en nuestras luchas diarias, en las tentaciones que afrontamos, que tú nos puedas dar éxito y nos puedas dar victoria sobre el pecado. Gracias, Señor, por su palabra, porque en ella afirmamos y confiamos y acrecentamos nuestra fe. Gracias, Señor, por todo. Que tu bendición acompañe a mis hermanos hoy, en su salida y su entrada, Señor, tú seas con ellos, que puedas darles tu protección y que podamos, Señor, con tu ayuda y tu gracia cumplir con nuestras asignaciones. Gracias por tenerte a ti, gracias por estar siempre con nosotros. Perdona nuestros pecados, mas oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tengan buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga.